Una publicación especializada en historia, titulada justamente History Today. Paul Ley es uno de los historiadores más famosos, y hay varios artículos más que dicen o que sostienen que el año 2016 ha sido el peor de la historia. Y entonces este año que está a punto de terminar, y dicen, por ejemplo, y también hay un artículo en BuzzFeed de Michel Remex, dice, hombre, este es un año donde ha habido la guerra en Siria, ciudades destruidas, miles de muertos, miles de desplazados. Este es el año del virus del Zika. Una gran cantidad de niños han muerto, otros están afectados. Pero en cuestiones de política dicen que este ha sido el año del Brexit, es decir, el Reino Unido se retiró de la Unión Europea para empezar. Otros consideran que es una muy mala noticia la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Eso es la democracia, pero señalan eso. Y entonces manifiestan que este es el peor de todos. Algunos historiadores refutan la tesis, dicen, hombre, no, fue muchísimo peor 1347, el año 1347, cuando la peste negra en Europa que borró del mapa el 30% de la población europea. Algunos dicen que pudo haber sido peor incluso el año de la Segunda Guerra Mundial, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial en el año 1939 y los años posteriores. Incluso 1914, cuando empezó la Primera Guerra Mundial, puede haber sido, o la Gran Guerra, como se llamó en ese momento, pudo haber sido peor. Otros creen que hubo un periodo de bonanza y positivo para la humanidad después de que cayera el muro de Berlín en 1989, periodo que se extendió hasta el 2001, cuando vinieron los atentados contra las Torres Gemelas en Manhattan. ¿Puede uno decir que este es el peor año de la historia, o estas son cosas que se escriben en las publicaciones para vender artículos? Ha sido un año bastante malo y hay mucha gente que está esperando que termine este 2016 de una vez y pasemos al 2017, entre ellos yo, porque parece que es verdad que vamos de calamidad en calamidad y están ocurriendo muchas cosas, y es un año que informativamente, como sabemos, los periodistas, está siendo muy intenso. Ahora bien, el peor año de la historia, no sé yo, también tenemos la época entre guerras, entre las dos guerras mundiales, que fue muy mala, sobre todo en torno a la Gran Depresión, 1943, cuando ya en plena Segunda Guerra Mundial, que es cuando el peor año en el Holocausto judío, pues fue un año también terrorífico. Incluso estaba leyendo, buscando información, ¿no?, sobre los peores años de la historia de la humanidad. Estaba leyendo que en el año 70.000 antes de Cristo explotó uno de los volcanes en Indonesia y que fue una explosión, una de las explosiones más graves de la historia, hasta el punto que por la dispersión de las cenizas estuvo a punto de desaparecer la raza humana en aquel momento, porque la atmósfera no conseguía absorber esa cantidad de esa explosión, que se dice que fue 10 veces más grave que la de Hiroshima. Es decir, la humanidad ha tenido momentos muy graves, pero es verdad que este año está resultando especialmente intenso, y cuando parece que ya todo acaba de pasar, la actualidad o el presente da una vuelta de tuerca más y uno dice, pero ¿qué más va a ocurrir este año? Y sobre todo estas informaciones están circulando por la cantidad de gente que hay en las redes sociales. Cada vez que ocurre algo, por ejemplo este domingo, cuando ya parecía que no podía pasar nada más, después del año que llevamos, explotó algún tipo de desagüe en California y se creó una especie de ola de espuma, que no sé si vieron, pero se creó una especie de ola en un pueblo de Santa Ana, en California, de espuma que bañó a toda la localidad en espuma blanca, y la gente diciendo, bueno, ¿qué más nos va a traer este año 2016? Esa es un poco la sensación, pero yo no sé si hasta el punto del peor año de la historia. Juan Carlos Díaz. Sí, no, es una exageración y es incluso una falta de respeto a las víctimas, de gente que ha muerto en situaciones gravísimas en otros años, una falta de respeto para las víctimas del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial y de toda la cuestión. No es el peor año de la historia. Es más, yo diría que ni siquiera es el peor año del siglo XXI. Podríamos decir que el 2001 fue un peor año, viéndolo en perspectiva. Por las Torres Gemelas, por la guerra en Irak. Exactamente, por lo que desató, todos los eventos que se desataron. No solo hay que verlo a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre, sino cómo afectó lo que ocurrió ese año el transcurso de la historia por venir. Y sí, muchas de las cosas que ocurrieron en el 2001 han terminado degenerando en los problemas que tenemos hoy, que estamos lamentando hoy. Hasta podríamos decir que la elección de Donald Trump es consecuencia de los eventos del 11 de septiembre, como el tema del terrorismo se vino a dominar la discusión política en Estados Unidos, como la presidencia, el poder ejecutivo en Estados Unidos ha adquirido un poder fenomenal, al punto que ahora nos tiene sudando frío con la perspectiva de que Donald Trump herede esos poderes, etcétera, etcétera. Pero sí, o sea, hay en la historia humana, incluso en la historia humana reciente, muchísimos años que califican más aquí. O sea, lo que estamos lamentando es que un tipo que nos parece muy peligroso ganó la presidencia de Estados Unidos,
de que el Reino Unido se salió de la Unión Europea, sí, o sea, yo estaba a favor del Remain, estaba a favor del hecho de que el Reino Unido permaneciera en la Unión Europea, pero hemos visto que tampoco los mercados han colapsado como se había predicho. Y bueno, no sé, lo de la guerra en Siria hay que verlo en el contexto de lo que ha sido la historia del conflicto humano en los últimos 100 años. O sea, si bien ha habido, uno se puede ver las tendencias de cuánta gente muere en conflictos militares, ha habido una caída importantísima en los últimos 100 años y sí, ha habido, debido a la crisis en Libia, un levantoncito muy notable en los últimos 2-3 años debido al conflicto en Siria, pero la tendencia en los últimos 100 años es muy marcada de que estamos viviendo tiempos relativamente pacíficos comparados con lo que era antes. Sí, justo en esto yo creo que es interesante en estas cosas quizá verlo más con objetividad que con puntos más subjetivos, ¿no? Justo ahí, bueno, quería hablar de ello y justo lo he sacado, ¿no? Y este experto en Harvard que se llama Steven Pinker, que es lo que analiza con datos, exacto, digamos, no con opiniones, sino con datos, y él analiza cómo el mundo, hay que ver si este año ha cambiado, ¿no? Pero es mucho menos violento que era en el pasado. Él dice que es una violencia desequilibrada, hay sitios que son mucho más violentos como sería Siria ahora que hace 10 años, pero que el mundo es mucho menos violento. Me parece también interesante verlo en el contexto electoral, si podemos, en Estados Unidos, ¿no? Sobre todo con el lema de Donald Trump, ¿no? De volver a hacer grande América. El presidente Obama, que lo viene diciendo ya desde hace tiempo, desde hace años, pero ha insistido mucho, es decir, no hay un mejor momento que ahora para nacer, ¿no? Ya somos grandes y veo el futuro con ilusión, y lo decía como para rebatir el lema de Trump de que Estados Unidos necesita volver a sus años gloriosos, y Obama diciendo ya estamos en nuestros años gloriosos, ¿no? Quizá el que haya ganado Trump también es un reflejo de que hay mucha gente que no percibe que Estados Unidos le vaya tan bien o que cree que en el pasado le iba mejor. Entonces me parece interesante cómo al final esto es muy subjetivo. Que haya un run en las redes sociales sobre el peor año, si es el peor año, a mí personalmente me parece un poco frívolo. Y creo que hay que mirar las cosas con datos y con perspectiva para sacar una opinión tan fuerte. Pero además de los datos, que son muy importantes, y de los expertos en Harvard, también hay que salir a la calle y hablar con la gente. Y yo me pregunto, y os pregunto, claro que no es el peor año de la historia, pero yo me pregunto, recogiendo, ¿no?, estos comentarios de la gente, ¿qué año tan malo? Y esto es una sensación que existe. Quizá no sea porque es 2016, quizá no sea porque es solo lo que ha ocurrido este 2016, es porque la gente en muchos países del mundo en este momento lleva muchos años aguantando unas situaciones muy complicadas, muchos años seguidos. Como bien decías, desde lo que se desencadenó en el año 2001 hasta ahora han pasado muchas cosas, empezando por una gravísima crisis financiera, económica internacional que ha afectado a muchos países y que además eso acaba sintiéndose en muchas familias, en el bolsillo de muchas familias y, como sabemos, en el desempleo y el sufrimiento para llegar a fin de mes. Es decir, yo lo que me pregunto es tanto, la sensación es tanto por lo que está pasando este 2016, por las cifras o por los datos o por el panorama político o por los análisis de Harvard, o es realmente una sensación de cansancio, que es a lo que vuelvo, que es el origen de muchas de las explicaciones políticas que estamos viendo ahora? ¿Por qué está votando la gente lo que está votando aquí en Estados Unidos? ¿Por qué votó la gente lo que votó en el Brexit? ¿Por qué están ascendiendo los movimientos de ultraderecha en el este de Europa? Porque hay ahora mismo un hartazgo, un cansancio, una decepción, un malestar en muchísimos millones de ciudadanos al que tenemos que buscarle una causa. Y a veces yo hago esa lectura de ¿qué 2016 tan malo? No una lectura tan frívola, que se puede ver desde ahí, pero yo prefiero quedarme con el otro lado de existe este malestar y existe esta percepción de que este año está siendo muy malo, y tengo la sensación personal de que no es por este año, es porque la gente lleva aguantando mucho tiempo y tenemos que empezar a escuchar esto con seriedad, o va a seguir ahí el problema de fondo. No tengo los números, así que lo que voy a decir es nada más para ejemplos ilustrativos, pero hace unos meses había leído de una encuesta cuando la gente le pregunta a los investigadores, le preguntan a los estadounidenses, ¿la pobreza mundial ha disminuido en la mitad o se ha duplicado en los últimos 40 años? La mayor cantidad de gente decía que había duplicado. Y cuando en realidad más bien ha disminuido por la mitad. Cuando le preguntan ¿cuántos inmigrantes creen que hay en el país? Bueno, las estimaciones que da el público tienden a ser por exagerado 40% de la población, cuando en realidad es menos del 10%. En fin, la gente tiende a ser muy pesimista a pesar de que la realidad
nos indica otra cosa. Nuevamente, si usted le pregunta, ¿usted cree que el terrorismo es una gran amenaza? Es una amenaza existencial, y cuando nosotros vemos las muertes por terrorismo a lo largo de la historia, estamos en uno de los puntos más bajos. Estás definiendo la campaña electoral de Donald Trump. Así Pues es lo como ha iba a decir, ganado ¿no? las elecciones. Bueno, y es interesante. Bueno, sigue si quieres. Pero No, se termina. Con lo que decías, ¿no? No me acuerdo cuándo fue, pero hubo una entrevista de Obama al columnista estrella de economía del New York Times, ¿no? Y él decía esto, decía, tú miras las estadísticas y te dice una cosa y le preguntas a la gente y te dice, no, hay mucho más desempleo del que creemos. Y Obama admitía, él lo decía, esto es un problema mío, de mi equipo, que no hemos sabido que lo que las cifras dicen, a la gente corriente no lo note en su bolsillo. Y quizá no me he sabido comunicar bien, quizá debería haber hecho los temas de otra manera. Pasa en otros países occidentales después de la crisis de 2008, pero sin duda es evidente que Trump vive, o parte del éxito de Trump vive, de que la gente, como dice Dori, tiene un malestar y siente que la supuesta mejora que pueden decir las cifras, ¿no? Estados Unidos con un pleno empleo ahora mismo y con una racha de crecimiento económico fuerte, aunque no sea tan fuerte como podría ser, pero una buena racha, y la gente en muchos estados te dirá, bueno, sí, estamos mejor, pero no estoy tanto mejor como yo creía que era, ¿no? Entonces allí, obviamente, hay un malestar y yo lo llamaría quizá expectativas no cumplidas o deseo de cumplir cosas que tú esperabas que se cumplieran, que canaliza este discurso rupturista aquí en Reino Unido y en otros países con su microcosmos también, yo creo. Y uno de los problemas de la democracia, y recordemos que la democracia es un sistema gobierno relativamente nuevo, tiene menos de 100 años de existir. Bueno, la democracia moderna. La democracia moderna, contemos desde que se le da el voto a la mujer, porque no podemos decir que había democracia antes de que se le negara el voto a la mujer. Entonces, la democracia moderna, desde que se incorpora el voto de las minorías y el voto de las mujeres y de todo, tiene menos de 100 años de existir. Uno de los problemas es que esa persona, la más informada de todas, vota y su voto vale igual que el de la persona más informada. Y es ahí uno de los grandes problemas. Ahora tenemos este desencanto generalizado. O beneficios. Bueno, pero es algo a lo que tenemos que enfrentarnos, porque hay un desfase entre la realidad y lo que sienten los votantes o los ciudadanos. ¿Por qué las cifras son positivas, pero de repente existe todo ese malestar? En toda esta moda que hay ahora de comparar a Donald Trump con Hitler, que a mí os confieso que se me llevan los demonios, no tiene nada que ver. porque creo que no tiene nada que ver, pero como sabéis, ahora hay mucha gente que está estableciendo comparaciones entre lo que está pasando aquí, la Alemania de los años 20, me parece altamente irresponsable, pero sobre todo por intentar ir al problema de fondo al que no le estamos encontrando solución, y va a hacer falta, yo creo, años en que le encontremos, pero una de las diferencias fundamentales es que el malestar en la Alemania de los años 20 y 30 era causal y real. Quiero decir, era un país que estaba entre guerras, después de haber perdido una Primera Guerra Mundial, humillado por el Tratado de Versalles, hiperinflación, paro y malestar real en la ciudadanía. Ahora nos encontramos este malestar, que por supuesto que también es real, porque la gente lo siente, pero no es causal, porque las cifras de paro han mejorado, la economía en teoría está en recuperación, la criminalidad no está en ascenso precisamente aquí en Estados Unidos, es decir, todos los factores indican a que la gente debería sentirse al contrario. Sin embargo, existe todo este espejismo, que es el que ha aprovechado Donald Trump y ha construido como un país en destrucción cuando no es así. Eso es lo que tenemos que intentar responder.